8:15. Bueno, no era propiamente una nota, era la declaración de Eliseo Larracochea, quien es una de las figuras más visibles en Querétaro, junto con Santiago Nieto, de los comités de apoyo hacia la figura de Marcelo Ebrard, que le insisto y le reitero, estará mañana 18 aquí en Querétaro, cerca del mediodía, una rueda de prensa para medios en Juriquilla. 8:16, voy con nuestra colaboradora, con mi compañera y amiga Rebeca Mendoza Jasay en tema de adicciones. Rebeca, ¿cómo te encuentras en esta mañana de martes? Es un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, Marco. Muy buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. ¿De qué nos vas a platicar hoy, mi estimada Rebeca? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un breve análisis de por qué lamentablemente hay más consumo en sustancias ilícitas y por consiguiente más adicciones. Es importante hacer ver que el fenómeno de las adicciones debe de entenderse como un fenómeno sistemático. Es decir, está avanzando, evolucionando y no hay marcha atrás. El fenómeno de las adicciones está comprobado que es un problema interpersonal, social y por consiguiente familiar. Y entonces de aquí la importancia de que los gobiernos, y repito, y creo que he hecho mucho hincapié en este tema, sin importar colores, los gobiernos están obligados y deben de preocuparse por trabajar más en el tema de salud mental, prevención de adicciones y sobre todo el tema del consumo. Ya tenemos una población que está inmersa en el consumo y que hay un porcentaje que tarde o temprano va a padecer alguna adicción. Lamentablemente hay policonsumidores y estamos viendo cada vez más la presencia o la existencia de poliadictos, es decir, varias adicciones. No solo al tema de las sustancias, sino también están las actividades y también está el tema de la famosa codependencia, que la gran mayoría de las personas no consideran o no saben que la codependencia es una adicción. Perdón que te interrumpa, cuando hablas de poliadictos, ¿podríamos tener supuestos donde haya personas adictas al consumo de alguna droga legal o ilegal y alguna actividad como la ludopatía? Es decir, ¿podemos tener alguien en el que converja el alcoholismo y la ludopatía? Así es. Es muy raro ver en ludopatía la presencia del alcoholismo, pero sí el consumo de sustancias ilícitas, en concreto la cocaína. ¿Por qué razón? Porque el ludópata tiene que estar en sus 5 sentidos. Entonces, el ludópata ebrio ya no sirve para apostar. Por eso, una servidora siempre ha dicho que cada adicción se trata de manera diferente, no porque sea adicto a al juego, a la apuesta de azar, eso no implica que tiene que ser alcohólico o tiene que ser drogadicto. Cada caso es diferente, pero repito, lo que yo he visto en la práctica, en la experiencia, yo no he encontrado un ludópata alcohólico, porque alcohólico ya no sirve para la apuesta. Sin embargo, sí consumidor en concreto de cocaína. Un claro ejemplo de un poliadicto en la vida real a nivel internacional lo vemos con Elton John. Claro que Elton John ya es rehabilitado. Elton John en la película Rocketman, al inicio de la película hace ver que él es adicto a las sustancias ilícitas, al alcohol, a las compras. Ahí en compras entran las actividades, al sexo y a la codependencia. Entonces, fíjate qué interesante, él trae los 3 tipos de adicciones, a las sustancias, a las actividades, porque él hablaba del sexo y de las compras. Y cierra diciendo a la codependencia. Pero aquí lo importante de la reflexión del día de hoy, o del análisis del día de hoy, es hacer ver que a medida que hay un avance en la tecnología, a medida que se da el avance tecnológico, es decir, está 100% ligado con el desarrollo económico. De esto hay evidencia, de esto hay estudios, en concreto en la Universidad de Valencia, en España, que está considerada la ciudad de las ciencias y las artes. Y hay mucha evidencia donde, repito, la tecnología, el avance tecnológico va tomado de la mano del desarrollo económico. De aquí que no sea casualidad que haya cada vez más presentaciones de diversas sustancias ilícitas más atractivas a consumir y por consiguiente fomentar el consumo y por consiguiente la adicción. ¿El costo es un gancho para el consumidor? Así es, el costo es un gancho y voy a explicar por qué. Todas las sustancias ilícitas tienen una finalidad,
causar cada vez más placer. Y cuando emocionalmente las personas no están bien, no podemos concebir, los profesionales de la salud, que no te dé placer el convivir con tu familia, el realizar ciertas actividades que hemos hecho ver que en la vida cotidiana no necesitan llevar inmerso un recurso económico para que tú seas feliz. Cuando tú no disfrutas de las actividades cotidianas, cuando tú no disfrutas de tu familia, de tu trabajo, cuando tienes hobbies y ya estos no son atractivos para ti y no los disfrutas, no te apasionan, estamos hablando de que emocionalmente no estás bien. Y entonces, ¿dónde se busca el placer? Bueno, una opción es en las sustancias ilícitas. Y esa es la finalidad de que las sustancias ilícitas sean atractivas cada día más para la ciudadanía. Es decir, no es casualidad que cada vez haya más y mejor presentación de productos a consumir y sobre todo que estos sean más potentes y que causen más placer. Esa es la finalidad. A medida que avanza la tecnología, que va ligado con el desarrollo económico, vamos a ver lamentablemente mayor presentación de sustancias ilícitas más atractivas para su consumo, y de ahí que debemos entender que el fenómeno de las adicciones, repito, es un fenómeno sistemático, es decir, no hay marcha atrás. Y bueno, revisemos un poquito la historia, y en 1827 Alemania crea la morfina, y al final de cuentas la morfina es un derivado de los opiáceos y fue creado como un analgésico para minorar el tema del dolor. Sí, pero estamos hablando que ya para los años 50 ya Alemania ya tenía o hacía uso de la jeringa. Alemania se vuelve prácticamente la farmacia del mundo. Y entonces hay laboratorios japoneses que crean el Pervitin, que el Pervitin es la metanfetamina, es el cristal del día de hoy, por así decirlo, y fue creado principalmente para los soldados alemanes, para que estos se convieran en verdaderos instrumentos, máquinas de guerra. No dormían, Marco, y por consiguiente no comían. ¿Y cuál era el objetivo? Pues que Alemania conquistara Francia. Entonces, la metanfetamina no es nueva, el cristal, como hoy lo conocemos, no es nuevo. Alemania tuvo que prohibirlo después, porque obviamente estaba causando todos los daños. Pues generó una estela de adictos. Así es, se vendía públicamente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando que a principios del 2000 se crea el Oxycontin, que también es un derivado del opiáceo y que es un analgésico, pero también estaba provocando tremendos problemas de adicciones. En el gobierno de Donald Trump, él habla y reconoce públicamente que en Estados Unidos hay una epidemia derivada de los opiáceos y que migra la problemática a México. Tan migra que una servidora, al ser titular del Consejo Estatal contra las Adicciones hace ya casi 3 sexenios, estamos hablando que ya veíamos en Querétaro en el 2009-2010 el tema de el cristal. Ya lo reportaban algunos CAPAS. Los CAPAS son los Centros de Atención Primaria en Adicciones, son 6 brazos, por así decirlo, del Consejo Estatal contra las Adicciones, es donde se lleva a cabo el tratamiento ambulatorio, y lo veíamos en concreto en el CAPA de Tequisquiapan y San Juan del Río. Ya había focos rojos desde el, repito, 2010, 2011, del consumo del cristal. Hoy el cristal en nuestro estado es un dolor de cabeza. Y desde el 2008, Donald Trump reconoce públicamente el problema de las adicciones, el problema de las drogas. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de estas sustancias ilícitas? Repito, es causar el placer. ¿Y cómo causan el placer? Bueno, estas drogas lo que hacen es estimulan y por consiguiente alteran el sistema dopaminérgico. Y el sistema dopaminérgico es el encargado de la función motora, de la función de la afectividad, de la emotividad y sobre todo de la comunicación neuroendocrina. Entonces, imagínate qué delicado que las personas estén consumiendo sustancias ilícitas cada vez más potentes, por consiguiente fomentan más la adicción, y esto obviamente va a traer problemas tarde o temprano en las familias, en la sociedad y por consiguiente en los gobiernos.
La reflexión el día de hoy va encaminada a que los gobiernos deben de apostarle más a la prevención. El éxito está en la prevención. No vamos a poder desaparecer lo que ya hay en negativo, pero sí prevenir, evitar un mayor consumo, por consiguiente evitar las adicciones o por lo menos reducir el número de adicciones. Lamentablemente, el actual gobierno en Querétaro no está trabajando en políticas públicas para prevención, tratamiento y reinserción de lo que son el consumo de sustancias, las adicciones. Nuestros actuales legisladores tampoco están trabajando en legislación en el tema, y esto es muy preocupante, porque analizando el análisis muy interesante de la persona Carlos que tú Rentería, ¿sí? entrevistaste. Eso que te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué podríamos hacer desde el combate a las adicciones con 1,000 millones de pesos? Lo venía pensando ahorita que venía camino acá, cuando este especialista, este doctor hace el análisis y hace saber que va a costar de puro interés este endeudamiento 1,000 millones de pesos. ¡Wow! No, con 1,000 millones de pesos el equipo de profesionales de la salud mental, del tema de prevención y tratamiento de adicciones, por supuesto que haríamos maravillas. Sería oro molido para la salud mental en nuestro estado. ¿De qué te sirve apostarle o hablar del desarrollo económico si al haber desarrollo económico en automático va inmerso el tema de mayor presentación de sustancias ilícitas, por consiguiente consumo y por consiguiente adicciones? Este es un tema de veras, perdóname que lo diga, una mentada de madre. Es una mentada de madre para quienes nos dedicamos a la salud mental y a las adicciones, el enterarnos que 1,000 millones de pesos se van a pagar de puro interés en un endeudamiento, cuando en nuestro estado no se está trabajando, no se están generando políticas públicas, no se está legislando, y un argumento que dan para no trabajar es que no hay recurso. Cuando les conviene, Marco, no hay recurso, y eso no se vale, porque el tema de las adicciones es un cáncer social que nos está carcomiendo a la sociedad, a las familias, y que le debe de importar al gobierno, porque tarde o temprano... ¿Nos va a alcanzar a todos, Rebeca? Nos alcanzó, Marco, nos alcanzó. Nadie estamos exentos, que desde el momento que nos levantemos seamos objeto o sujetos a algún tipo de problema por la comisión de ilícito de una persona que está consumiendo o que obviamente está abusando en el consumo o que ya trae una adicción. Por eso exhorto a la ciudadanía, exhorto a las familias. Se vienen campañas políticas. Creo que es clave que sepamos a quién darle nuestro voto. Creo que es importante que volteemos a ver a las personas, no a los colores, a las personas. Que cuestionemos a nuestros futuros candidatos a cualquier cargo de elección popular y obligarlos, porque esa es la palabra, obligarlos a que hagan propuestas en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. Todo mundo habla de la movilidad, todo mundo habla de la energía, todo mundo habla de inseguridad. Sí, pero recordemos que cuando hablamos de inseguridad, un foco rojo que tiene que ver con la inseguridad es el consumo de sustancias. Muy interesante, como siempre, mi estimada Rebeca. Nos vemos el próximo martes. Claro que sí, próximo martes aquí. Gracias. Bonito día y Igualmente sobre todo para ti. prácticamente buen inicio de semana. Muchas gracias. Una